Muy buenas noches a todos los seguidores de Balicha. Una vez más tengo la suerte de conversar con Carlos Paredes, analista político, economista, coordinador de Sierra Productiva, un programa que ha dinamizado la economía de muchas familias campesinas. Eh, Buenas noches, Carlos. Pati, muy buenas noches y muy agradecido por la oportunidad de dialogar contigo siempre sobre temas interesantes. Bueno, esta noche te he invitado a Balicha para conversar sobre un tema que es de suma importancia para todos los peruanos y sobre todo para el surandino. ¿Qué está pasando con la economía en el país? ¿Qué está sucediendo? Porque hay datos contradictorios. En realidad hay recesión, ¿no es verdad? Bueno, en realidad estamos en un momento bastante crítico. Estamos en una recesión técnica, oficial, formal, que el gobierno y algunas entidades, incluido el Banco Central de Reserva, en sus inicios trataron de minimizar, diciendo que no, que era una cosa que iba a ser pasajera, en fin. La recesión es un fenómeno económico que técnicamente requiere 3 semestres o 3 trimestres, perdón, con crecimiento negativo. Y el Perú había tenido 2 trimestres y caminaba a un tercer trimestre, con lo cual el camino a la recesión se aseguraba. Y cuando se cumplió ese tercer trimestre, como digo, aparecieron estas voces como minimizando. Y cuando ha surgido el cuarto trimestre también negativo, entonces recién han pasado a reconocer que en efecto hay una recesión. La recesión es una parálisis de la economía, es decir, no se crece, Pero más no bien se crece por qué motivo. no se crece, se decrece, y al decrecer hay un problema de generación de empleo, es decir, se reduce el empleo, porque el no crecer quiere decir que hay actividades que no están rindiendo. Por ejemplo, el sector confecciones, el sector textil, ha sufrido un golpe muy serio, ha bajado más de 32% en razón de que las exportaciones del sector textil no han funcionado por el tema climático. El clima en el mundo y en el Perú se ha manifestado en uno de sus aspectos como una elevación exagerada de la temperatura. Entonces, todo el sector confecciones se preparó confeccionando cosas para el frío y no ha habido frío, no ha habido el invierno clásico. Entonces, la gente no ha comprado. Y eso ha sucedido en el Perú y en el mundo. 32% menos. La economía globalmente ha caído, ha crecido, ha decrecido 0,5. Es decir, hemos hecho medio sótano hacia abajo, hacia el piso. No hemos subido al segundo piso o al tercer piso, como se pensaba. Otro sector que ha decaído. Perdón, perdón, Carlos. Es decir, post pandemia ya teníamos una crisis. Quiere decir que todo el año 2023 ha sido un año de decrecimiento, de pérdida. A ver, Pati, para hacer un poquito la línea de tiempo. El año 2020, que fue la pandemia, se decreció -11%. Que comienza la pandemia, ¿no? El Eh, 2020. sí, el 2020 se tuvo un crecimiento negativo de -11%. Es ¿Ok? decir, se construyeron 11 sótanos hacia el subsuelo. No se creció ni siquiera un piso, se decreció. O sea que ya teníamos un problema anticipadamente. Exacto. Entonces, Mm. el 2021
se creció positivamente al borde del 3%. Entonces, recuperaste del 11, digamos, al 9 o al 8 sótano. Entonces subiste del 11º sótano al 8º sótano, pero todavía no llegaste a la superficie. El 2022 se volvió a crecer, pero magramente, 2% me parece. Ujú. Y 2023, 0,5 hacia abajo. Es decir, todavía no habíamos recuperado la baja del 2020 y hemos vuelto a recaer. Entonces, la situación implica, Patti, como economía más global, que hemos retrocedido más o menos unos entre 12 y 15 años en el ritmo de la economía, porque la posibilidad de recuperación no es de un día al otro, como está Obviamente. demostrando. O en el caso del turismo, mira, Pati, Cusco estuvo recibiendo 5 millones de visitantes pre-pandemia, hasta el año 19. Y esto fue alabado en todo el mundo, porque el Cusco creció 5 años, 25% anual en el turismo. Así es. Y después pasamos a cero. Y ahora estamos recibiendo más o menos 1 millón. Todavía, mira, está por debajo de la mitad del crecimiento que deberíamos tener en turismo. Entonces, imagínate todo lo que ha implicado o lo que implica esa recuperación. Van a pasar años para que volvamos a tener esa nueva condición. Entonces, esto está sucediendo en esa materia. Hay un sector, Pati, que es el sector construcción, que tiene una virtud. Un empleo fijo en construcción implican 7 u 8 empleos conexos. ¿Por qué? Porque cuando se construye se necesita cemento. Entonces tiene que funcionar la fábrica de cemento. Se necesita ladrillos. Tiene que funcionar las ladrilleras. Se necesita fierro. Se necesita cantidad de elementos Mano de que obra. que cada uno implica trabajos nuevos que apuntan hacia servir con insumos a la industria de la construcción. Entonces, un empleo en construcción civil significan 7 u 8 empleos adicionales en las industrias conexas. Entonces, el medidor mayor de si la construcción sube o baja es el cemento, porque esa es la demanda básica para que esto funcione. Y el cemento ha decaído Wow. en este año. Entonces, la industria de la construcción no está funcionando. Pese a que, Pati, pese a que está habiendo una mega obra, que es el puerto de Chancay. Pese a esa mega obra, sin embargo, ha decrecido. ¿Qué cosa significa? Que está habiendo construcción civil en Chancay, habrán, qué sé yo, 5.000, 6.000 trabajadores allí, pero en el resto del país hay parálisis. No están habiendo obras, no está habiendo un funcionamiento. O sea, no hay inversión pública grande que permita una movilización económica diversa. Claro, y también mira, por ejemplo, la oportunidad estaba presente, todo el tema de la prevención del niño. Se asignaron 6.200 millones de soles para atender la preemergencia y cuidar las cosas. Soltaron 3.000 millones para que con eso puedan hacerse descolmataciones, que es en todo caso sacar pues eh, Toda la arena, todo lo que se junta arena y ahí, también la vegetación que crece ahí cuando el río baja. Y entonces la chatarra también. abrieron los cauces. Pero no le han hecho las barreras, que son los gaviones que deberían hacerse, que además no se practica en el resto del país, solo en el Cusco. No se hicieron muros de contención, no se ha hecho nada de eso. Y eso es porque no soltaron los otros 3.000 millones de soles. Es decir, les han dado solo el 50%. El Estado no ha
transferido los dineros que se comprometió a hacerlo. Y esto a mí me da la idea de que aparte de los problemas de la baja de la economía, también hay algunos símbolos o signos de quiebra del Estado. Quiebra O del sea, Estado, que es no decir, se no han, tienes nos, liquidez. nos han dicho en muchas oportunidades que nuestras reservas estaban soportando la pandemia, estaban soportando la cantidad de bonos que se daban, que podíamos tener la capacidad incluso de endeudarnos porque habían reservas. ¿Ya no las hay? ¿Ya no las hay? Mira, Pati, algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es este hecho, ¿no? De que no se ha dado el dinero a los municipios para que hagan las obras. Es decir, el Estado se ha quedado con 3.200 millones de soles en caja. No es que esté ahí la plata, sino a mí parece que no había la plata para que no la descarguen, porque es absurdo no descargar ese dinero para que se hagan obras que justamente son de mano de obra masiva. El poder atender todos ¿Y qué estos señales casos. habrían de que no Hay habría un, ese dinero? hay un segundo dato, Patti, que es el siguiente. Eh, ¿Te diste cuenta que después de la Navidad han habido plantones y movilizaciones bastante molestas de parte de los profesores en prácticamente el norte del Perú, porque no les han pagado los sueldos de diciembre? Se han pasado la Navidad sin el pago. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno tiene dificultades de desembolsar. Porque si tuviera la plata, le transfiere a los gobiernos regionales, que son los encargados de hacer los pagos, y todo funciona bien. Y no ha ocurrido esa situación. Y además, Patti, hay otro rubro de reducción, que es el siguiente. La recaudación fiscal a través del IGB se ha reducido en 14% en el año 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que también hay menos dinero a repartir a los gobiernos locales y municipales. Es decir, el presupuesto que ellos tenían no ha podido ser abastecido Mm. porque el Foncomún y el Foncor, es decir, los fondos que transfiere el Estado central a los gobiernos locales y regionales, es el 2% del IGB. Y si el IGB ha caído en 14%, todos se han visto afectados. Entonces, la situación ahí es complicada. Y hay otro dato también, que es el siguiente. Hay esta regla fiscal con la cual el Estado no puede pasar de un límite. ¿Y qué han hecho? Han hecho un arreglo contable. Han hecho que ingresen dineros de ganancias del Banco de la Nación que deberían ingresar en el momento del pago del impuesto a la renta en marzo, y los han hecho ingresar en diciembre, como para poder maquillar las cifras y presentar como que estamos bien, cuando no estamos bien. Entonces le han hecho un hueco, han desvestido un santo para vestir otro santo. Entonces, todos estos elementos a mí me da la impresión de que estamos más allá de un tema solo de recesión. Estamos, yo creo, con elementos que simbolizan quiebra, es decir, incapacidad de mover recursos. Y en medio de esto aparece este pedido, por ejemplo, de Petroperú, para que les habiliten 2.500 millones de dólares encima de los 2.000 millones de dólares que le habilitaron en el último momento de Castillo, es decir, los últimos meses de Castillo, que le habilitaron. Y era como que no, eso se pagaba inmediatamente, no se preocupen, es un préstamo nomás. Entonces, y ahora están pidiendo 2.500 millones de dólares adicionales. Y la situación en ese sentido da elementos como que se les ha salido de control
la economía. Ahora, la recaudación que tú mencionas, que ha caído en el 14%, vendría obviamente del sector formal, ¿no? Sí, Porque claro. son los que No, pagan impuestos. ¿Y qué? viene de dos lados, Pati, de dos lados. Uno es el impuesto a la renta, que sí es de los formales. Ujú. El otro es el IGB, que lo pagaba, que se paga Que se por todos, paga todo el todos, tiempo, todo el todos. mundo. Así es. Compras fósforos y estás pagando el IGB. Pero, Entonces, pero digamos que la economía informal, que los informales, los que tienen su puesto en el mercado, los que están trabajando informalmente y no están enganchados, esa economía se ha seguido moviendo, no se ha movido. ¿Qué señales hay de ese hay una señal, movimiento? hay una señal muy preocupante, Patti, que viene de la información que da la empresa del Perú, que es la proveedora de alimentos, es Alicorp. Alicorp abastece todo lo que es harinas, fideos, galletas, etcétera, aceites y demás. Mm. Alicorp ha tenido un rendimiento económico 15% menor al año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, Patti, que la gente no ha tenido dinero en el bolsillo para poder comprar lo que siempre compraba. Porque ¿a quiénes vende Alicorp? A los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Toda la población. Entonces, esto tiene que ir de la mano con el otro dato, que es que ya hay más de 1 millón de personas que están atados a este sistema de las ollas comunes, que ya organismos internacionales habían advertido que el Perú era uno de los países en riesgo de ingresar a hambruna. Y una señal de la hambruna es que hay gente, 1 millón de personas, que comen una comida al día, no tres, sino una al día, y además es de obsequio, es en la olla común, no pagan. Es decir, la situación económica que tienen es precarísima. Y esa situación, Patti, se está dando además concentrada en la Gran Lima, porque la gran mayoría de las ollas comunes están en Lima. Es decir, ha aparecido una pobreza urbana muy potente, muy fuerte, muy preocupante. Y además, la otra señal, lo habíamos conversado varias veces contigo, el tema de la delincuencia, cómo ha crecido. La delincuencia es una manera de conseguir dinerito para comer. La delincuencia, digamos, más del estrato más bajo. Y O yo creo sea, que el esa carterista, sí, y el que roba el celular, etcétera, estos grupitos, sobre todo de chicos, jóvenes, en fin, ujú, hay madres que están detrás del chico que lo está llevando a la policía y dice, pero déjelo, solamente era para que podamos comer. Hay esa situación. Pero eso también ha empujado, porque les ha quitado mercado a los grandotes, a los ya avesados. Y estos avesados, para que no les quiten el mercado, han pasado a ser más violentos. Y entonces ya el celular no te lo quitan porque te distraes y te lo sacan así porque te despistaste, sino ya es con un arma o disparando. Y entonces todo esto se ha complicado, pero lo que ha estado a la base o está a la base es este tema alimentario, de ingresos, falta de trabajo, en fin. Porque mira, Pati, o sea, precariedad en las condiciones de vida, así en general. exactamente. Anualmente ingresan en el país, por el número de habitantes que tenemos, aproximadamente unos entre 400 y 500 mil personas
a la edad de población económicamente activa. Es decir, que por la edad pasan a poder estar dispuestos a trabajar y tienen que trabajar para sustentarse, porque también hay todo este tema del alejamiento de la familia, pasan a tener sus familias, están en estudios, etcétera. Es ese ciclo. Y para que la economía absorba a esas entre 400 y 500 mil personas, debe crecer 4%. Imagínate cuántos años estamos sin crecer 4%. ¿Cuántos años estamos sin poder absorber a la población económicamente activa nueva que aparece cada año? Ujú. Y eso es lo que está siendo una olla a presión que puede reventar feo, puede reventar feo. ¿Y cuáles serían las formas de mitigarla? Por ejemplo, sin embargo, hay datos que no hay pobreza rural. Tú me acabas de decir que la Gran Lima está sumida en una gran pobreza, pero hay información de que en el campo no se vería una pobreza de esa magnitud. Si tú tomas, Patti, el factor violencia callejera, esta violencia delincuencial atomizada que existe en el país, como un indicador de que detrás de eso están habiendo señales de alarma, de hambre, de necesidad de qué hago para comer y por tanto ya mejoro la vida para comer. O sea, esa situación, si tú miras globalmente, en Cusco ciudad no hay tanto, comparado con cualquier distrito de Lima. O Trujillo o Chiclayo, Exacto. Mira Chiclayo, mira Trujillo, exacto. mira Chimbote, mira. O sea, hay zonas de alta concentración de población, que además han sido los lugares que en la pandemia han tenido el mayor número de muertos, porque, digamos, ya la situación de esos cordones de barrios pobres, no comen bien, tienen una capacidad inmunológica baja y se infectan más fácilmente. Y entonces ahí han estado concentrados los muertos y ahí está concentrada la violencia ahora. Y también ahí se perdió más número de empleos. Tú no tienes esa, por ejemplo, la violencia que es baja en la ciudad del Cusco, no la tienes en el caso del campo. No hay esa violencia en Canas, Espinar, Urcos, Sicuani, etcétera. No hay. Y vas más al campo, más a la zona rural, comunidades campesinas, no encuentras esa situación. Mira, no hay abigeato que había antes. Ujú. No hay abigeato. Entonces, en el campo, según Richard Webb, está habiendo un crecimiento relativo mayor al crecimiento económico relativo de las ciudades. Y esto Richard Webb señala que es gracias a tres fenómenos. Primer fenómeno, la vialidad. Se han construido más carreteras que nunca. Según Richard Webb, en los años de Toledo, García, Humala, se construyeron en 15 años, se construyeron 10 veces más carreteras que 50 años atrás. Esa ha sido la... Mira tú, ¿cuánto nos demoraba ir a Chumbivilcas? Una vez, un Oh. carro a la semana. Y ahora tienes pues 80 carros todos los días, 100 carros todos los días. Igual el Valle Sur, ¿no? Tiene una conexión Exactamente. O sea, permanente. la vialidad, eso incluso ha cambiado la lógica de la migración. La migración se ha cambiado por la movilidad. Antes de Chumbivilcas, para poder estar en Cusco, te ibas a residir a Cusco, pues. En cambio, ahora puedes ir y venir en el mismo día. Entonces, llevan sus productos, regresan con la plata, llevan los productos y así. Es una movilidad la que hay. Segundo fenómeno, Richard Webb, dice la tecnología de comunicacional, el Internet, los El celulares. teléfono, el celular, el internet. Todo el mundo tiene celulares. Y en el campo todo el mundo. Y Así es. además sirve para acercar negocios. Para hacer Antes tenías, negocios. antes tenías que viajar a Cusco a pactar con alguien que te compre y después regresabas y volvías con tu producto. Ahora es, ¿cuánto quieres?
¿Te llevo cuántos cuyes? Me estás pidiendo 30 ya. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? Ya. Ujú. Así es ahora. Entonces, ese es el otro. Y el tercero, señala Richard Webb, es la revolución del riego tecnificado, que es algo que ha crecido de una manera interesante en el país, no como hubiéramos querido, porque, digamos, esto ha salido esencialmente por iniciativa privada, de abajo. El Estado no se ha comprado el pleito, al contrario, tiene unas normativas terribles, contrarias a que se masifique el riego tecnificado. Sin embargo, ¿qué ha pasado con eso, Pati? Mira, por ejemplo, en el caso de los cuyes, se ha hecho un censo de cuyes el año 21, después de la pandemia, y se ha encontrado que habían 18 millones de cuyes. Se ha hecho un nuevo censo para actualizar esa cifra el año 23 y estaba en 20 millones de cuyes, en manos de 800.000 familias campesinas que realizan crianzas tecnificadas de cuyes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 800.000 familias que tienen riego tecnificado, porque la comida del cuy es el pasto, y el pasto se sostiene con el riego tecnificado. Ujú. Si no tienes riego tecnificado, no vas a tener pasto. Entonces, mira, ¿qué cosa significa esa plata? 20 millones de cuyes son más de 1.000 millones de soles de ventas al año. ¿De cuánto de ventas? Más o menos 60 millones de cuyes que se Pero venden ¿quién en todo el... compraría esos cuyes si la ciudad está en pobreza? ¿Cómo se Eh, explica eso? ya existen mercados, Pati. Mira tú Tipón o mira tú el Cusco, estos restaurantes dedicados. Se Hay han restaurantes abierto dedicados un a sinfín de cuyes. cullerías, Claro, lo que antes, Moquegua tiene en Cusco como 3 o 4 restaurantes dedicados al cuy. Para ellos el rey es el cuy. Mira tú todo el Valle Sagrado. Mira la May, mira Coya, en fin, o son sea, lugares se sigue de consumiendo cuyes. dentro de la misma zona rural, pero que también ya está urbanizada, ¿no? Pero mira este dato, Pati. 1.000 millones de soles repartidos en manos de 800.000 familias. ¿Cuánto ha generado el año 22 en la minera Las Bambas? 1.500 millones de soles. 1.500 contra 1.000 millones que genera el CUI. Es decir, el CUI está cerquita de la posibilidad de alcanzarle a Las Bambas. Entonces, yo creo que el desprecio por la pequeña producción campesina debe ya cortarse, debemos darle la vuelta a eso. ¿Te imaginas lo que sería, Patti, el poder duplicar el número de familias que se dediquen a la crianza tecnificada de cuyes y cada vez lo hagan mejor? Hay, Patti, en Cusco, una empresita pequeña de la familia Lezama que ya está haciendo nuggets de cuyes y están exportando nuggets de cuyes. Han llegado a ese desarrollo tecnológico en la, digamos, en la generación de valor agregado. Entonces, ni hablar pues sobre, por ejemplo, todo el desarrollo que hay en leche y la transformación de la leche en queso, yogures. Y ahí las provincias altas están teniendo un comportamiento excelente. El engorde de ganado, ahí Paucartambo se lleva la medalla de oro, y así podríamos hablar de diversos sitios. Y también hay sectores que se han incluido en razón del piso en el que están, por ejemplo, Mollepata, Limatambo, han entrado a fondo en la palta y son parte de la exportación, de las cadenas de exportación de paltas. Y así. Y si miramos más el país, hay también otros sitios que tienen arándanos, es decir, hay Si bien un es cierto crecimiento. que los especialistas dan un evidente crecimiento económico del sector rural, económico, sin embargo, no son entusiastas con la calidad de vida. Hay ausencia de Estado, no hay calidad de servicios, aún sigue habiendo una pobreza en su condición como ciudadanos, ¿no? Y tienen razón, Patti. Mira, hay desde Naciones Unidas y
organismos que trabajan a la par con la OEA, una especie de observatorio de unos indicadores que le denominan pobreza multidimensional, porque ahí no miran solo la pobreza monetaria, sino miran también qué servicios tienes en materia de servicios domésticos, tienes o no cocina, tu cocina echa humo para afuera o se queda dentro de la habitación, si tienes qué tipo de piso, si tienes qué tipo de construcción de la vivienda, Sanitarios, qué materiales, si tienes agua, sanitarios, desagüe. cómo manejas tus, digamos, desechos de las aguas y los usos que haces de las aguas en la familia, qué educación hay, qué salud hay, etcétera. Y si miramos la pobreza multidimensional, el Perú está bastante mal parado, Pati. El Perú está en el número 5 de los peores países de América Latina. Estamos detrás de Haití, estamos detrás de El Salvador, estamos detrás de Honduras, estamos detrás de otro centroamericano y Pero de explícame esto, Carlos. Eh, esos 1.000 y pico millones de soles que ganan estas 800.000 familias, ¿en qué gastan? a Porque ver, eso es importante conocer, porque si tienen el nivel de discernimiento para decir, bueno, lo gasto en educación para mis hijos, lo gasto para mi salud, pareciera que no es así, ¿no? mira, yo creo que las familias campesinas que han entrado a este nivel de progreso y un progreso sostenido, por ejemplo, estas 800.000 familias que están soportadas por el desarrollo de su crianza de cuyes y Ujú. la cada vez mayor, digamos, conexión con mercados, yo creo que esas familias han crecido, o digo, han reinvertido sus ganancias, número uno, en la educación de sus hijos. Pati, Importante, Pati, los chicos, hijos de los campesinos, llegaban a tercero de primaria, con las justas, así es, porque la escuela comunal estaba ahí. Para ir a la escuela de cuarto y quinto, había que ir a la capital del distrito. así es. Y Solo eso era podían ir caminando, caminando o si es que tenían parientes allí que los pudieran hospedar. Y para la secundaria había que ir a la capital de la provincia, mucho peor. Ahora, Pati, la gran mayoría, en el caso de los yachachi, en el caso de las familias que han sido atendidas por Sierra Productiva, que son 100.000 en el caso del Perú, 18 regiones, este, todos los hijos están en educación superior, todos han terminado, todos, todos. Y eso también es común a quienes han tomado iniciativas privadas, copiando, imitando y multiplicando este proceso. Porque nosotros hemos hecho 100.000 familias, pero mira tú, en caso de Cuyes, 800.000 familias están con el río tecnificado. Y eso no ha venido del Estado, felizmente. Ha venido de abajo. Es una conquista de la fuerza que hay abajo y la innovación que hay abajo. Entonces, esa es una... ahora, digo, el Estado hace cosas al revés, Pat. Mira, primero promovió, en el caso de qué hacer con los desechos humanos, colocaron letrinas de pozo ciego, fomentado por el Banco Mundial e implementado por los gobiernos. Fujimori se dedicó a eso en sus dos periodos y una partecita de Toledo también. Entonces, después del Banco Mundial, estando Toledo, hace un estudio y dice, uy, nos equivocamos, porque hemos analizado las aguas de los manantiales y hemos encontrado con que todas tienen coliformes fecales. Y es por haber introducido todos los desechos humanos al subsuelo. Y eso se ha regado por adentro. Entonces, cambio, un cambio. ¿Cuál es el cambio que han hecho de tecnología? Letrina con arrastre hidráulico y poza de percolación. Entonces, lo que han hecho ha sido ya ponerle un sanitario a una distancia de la casa, a unos metros,
Ese sanitario tiene una conducción, o sea, es una taza, tú jalas la bomba y el agua arrastra los desechos y van a un pozo cuya entrada está llena de piedras para que choque lo sólido y se disperse y se pueda, en fin. Pero ¿qué pasa? Como entra con agua, ese pozo se llena y luego rebalsa. Entonces ahora la cochinada la tienen encima. Eso hace el Estado. Nosotros en Sierra Productiva, Pati, tenemos otro tipo de baño que le llamamos ecobaño y le llamamos SUTRANE, Sistema Unitario de Tratamiento de Aguas y Reciclaje de Energías, que es colectivo. El ecobaño es individual. ¿Qué hace esta tecnología? Recibe todas las aguas, las lleva a un biodigestor anaeróbico, ahí se purifican, salen a un campo secundario para recibir una segunda purificación aeróbica y terminan recogiendo aguas cristalinas que se reutilizan en riego. Nada va al subsuelo y nada contamina. Entonces, esta tecnología, varios alcaldes han querido adoptarla. Hemos tenido diálogos con el Ministerio de Vivienda. El ministro se encantó, dijo, muy bien, envió al viceministro, el ministro, bien. A ver, departamento legal, opinión, no se puede porque tenemos un convenio con el Banco Mundial y eso no podemos, entraríamos en una penalidad y el país podría recibir una sanción. No se puede. Y no se puede. A esta técnica que tenemos en Sierra Productiva se le llama tecnología no convencional. Por tanto, no tiene estos reglamentos que tienen del Banco Mundial o de la burocracia del gobierno. Pero mira la efectividad que tiene y la posibilidad que si se girase a eso, estaríamos en otra cosa en esa materia. ¿Por qué? Porque la buena comida que tienen ahora por la contaminación de beber un agua contaminada o de silo que tienen o la poza de percolación que tienen, termina provocándoles diarreas y eso les hace perder los nutrientes buenos que han consumido. En cambio, Mm. si se tuviera agua con en este caso el nanofiltro, que un agua de dudosa calidad la convierte en agua purificada de 99.9% de pureza, más el ecobaño, no habría razón para que la gente se enferme con diarreas. Y entonces, todo lo bueno que comen se quedaría con ellos y su capacidad inmunológica estaría a tope, con lo cual también sus defensas frente a cualquier ataque contra la salud estarían protegidas. Entonces, hay estas cosas sencillas. Nosotros hemos, por ejemplo, como Sierra Productiva, tenemos 100.000 familias con tecnologías productivas en base al riego tecnificado. Pero en materia de este tipo de ecobaños, en materia de biodigestores, que es procesar el estiércol del ganado para convertirlo en gas, para que cocinen a gas y sin Mm. necesidad de balón de gas, sino usando el estiércol del ganado, que genera un gas metano, que lo usas y a la hora de prenderle el fuego, el gas metano deja de ser metano y pasa a ser CO2 neutro, es decir, también es ecológico. Entonces, esto, por ejemplo, lo tendremos en 10.000 familias, no en las 100.000. Porque además ese tipo de técnicas tienen mayor resistencia en términos de las normativas que tiene el Estado. Y Y los, también la adopción de las propias familias, supongo, ¿no? no, las familias quieren, Pati, las familias quieren. Nosotros hemos Ahora, planteado, económicamente, ¿quién corre con ese gasto? Las propias familias. cuando hemos hecho estas instalaciones, no, ahí hemos conseguido unos proyectos de apoyo. Mm. Tenemos una propuesta bueno, falta que se aplique, ¿no? La propuesta es un crédito de capitalización. Queremos manejar un fondo de crédito donde se le presta a una familia para el engorde de 3 ganados. Y se hace esta repetición 4 veces en el año. Entonces, con el primer ganado pagan el préstamo. Con el segundo ganado mejoran su capacidad de compra. Y el tercer ganado es para la instalación de tecnologías.
Por eso se llama capitalización. Entonces, 4 préstamos al año a 5.000 soles por venta de cada toro que engordan, estamos hablando de 20.000 soles que autónomamente la familia reinvertiría para tener todas las tecnologías. Y entonces, de esa manera avanzaríamos autónomamente, diciéndole al Estado, nos vemos cuando te des cuenta. Mientras tanto, yo Digamos voy que a... estamos hablando de familias que han tenido la suerte o la posibilidad de contar con el asesoramiento y apoyo de programas como el de Sierra Productiva, pero no son la mayoría. No, no, no Y son... entonces, ¿cómo podemos mirar esa visión de el desarrollo agrícola y de la no pobreza agrícola? Bueno, Eh, Porque me hago yo esta pregunta, ¿no? Em, si no son pobres las personas que están viviendo en el sector rural, la mayoría ya no se dedica exclusivamente a la agricultura, ¿o me equivoco? Creo que tienen tres o cuatro rubros de trabajo, o algunos ya han abandonado la agricultura y se dedican a ferretería, abarrotes, movilidad. ¿Qué cambios han habido en la economía rural? mira, uno de los cambios, como para ejemplificar también, es que las familias del campo, al tener mayores ingresos, tienen dinero como para poder adquirir otros productos. Y por ejemplo, si tú vas a Paucartambo, ahora hacia, digamos, de la Plaza de Armas en sentido contrario al cauce del río, en la Ujú. orilla derecha del río, es decir, donde está ubicada la población o el poblado, todo eso ha crecido y ahí han hecho un gran mercado, un área de mercado bien interesante. Pero tú recorres todas las callecitas de Paucartambo y cualquier tiendita te está vendiendo pan, azúcar, aceite, en fin, todas las cosas de consumo frecuente de las familias. Pero también ahí al lado del azúcar, al lado del aceite, al lado del pan, encuentras mangueras de riego tecnificado, aspersores de riego tecnificado, boquillas para, qué sé yo, todos los accesorios relativos al riego tecnificado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas del campo que van a comprar su azúcar, a comprar su pan y se llevan también mangueras, se llevan implementos para extender sus instalaciones de riego. Eso no está para que sea el gobierno local el que les ponga el riego. Eso es para que cada familia lo compre y lo implemente. Y lo aplique. Exacto. Entonces, hay esa fuerza también, esa dinámica. Una vez en Tayacaja, Pati, cuando tuvimos el 2008 este tema de la recesión, que también la economía cayó a 0% estando Alan García en el gobierno, pero por fortuna fue la recesión de un solo año, y el año siguiente recuperó, crecimos 5%, el siguiente 6%, etcétera. Pero ese año de la caída, una vez que yo fui a Tayacaja, coincidí con un homenaje que los comerciantes le estaban haciendo a la Federación Provincial de Campesinos de Tayacaja, perteneciente a la Confederación Campesina del Perú, por el hecho de que a las ferreterías las familias campesinas les habían salvado para no quebrar, porque habían dejado de vender cemento y fierro porque se paralizó la economía, pero lo que más habían vendido eran implementos relativos al riego tecnificado, geomembranas, en fin. Entonces, mira tú cómo hay otros compradores que están sosteniendo el crecimiento de la economía de quienes venden ese tipo de implementos. Entonces, hay también esa actividad. Y hay campesinos que están en las dos, es decir, son productores, pero también tienen su tiendita. Sí. ¿Quién maneja la tiendita? Uno de los parientes o los hijos, en fin. O la Entonces, esposa. exacto, hay esa combinación también. Y en gran parte, Patti,
por ejemplo, casi toda la comercialización de productos que hay de Chumbivilcas, de Canas, hacia el Cusco, a la ciudad del Cusco, ¿quiénes venden? Los hijos que están estudiando en la universidad o que están estudiando en el colegio. Ellos son los que manejan la cartera de clientes que tiene cada familia. Y entonces están en contacto con sus familiares, reciben el producto y lo reparten. Y entonces hay ese tipo también de relación y de conexión que está... Ujú. Ahora, Y a nivel educativo, estas familias invierten en educación superior en sus hijos, ya me lo has dicho. eh, He visto ya el cambio de construcción, eh, el adobe ya casi está desapareciendo en las zonas rurales, el cemento es el que se está posicionando y también hay cambios en sus costumbres y en sus religiones, ¿no? bueno, sí. Ahora, en ese punto, yo creo que, digamos, hay un desencuentro con la educación. Nosotros desde Sierra Productiva hemos hecho una experiencia muy bonita que hemos trabajado en más de 120 instituciones educativas en 12 regiones del Perú. Y lo que hemos hecho ha sido instalar las tecnologías de Sierra Productiva como una especie de laboratorio dentro de la institución educativa. Y ha servido para que estudiantes y profesores mejoren, dejen el aula y pasen a ser el centro de la capacitación en las instalaciones tecnológicas. Y allí han crecido todos, chicos que siendo estudiantes también eran productores o son productores de yogures y por tanto hacen su propina. No están esperando que los padres les hagan llegar la plata. Venden queso, venden yogures, en fin. También, por ejemplo, en Tayacaja, esos chicos, estudiantes, se han puesto a fabricar termas solares y las han vendido a los hospedajes que hay. Y los hospedajes han salido de la terma esta eléctrica a terma solar. Así es Entonces, que uno puede ver en todas las, ese tipo de muchas, actividades, en exacto. muchas construcciones de A eso le hemos cemento con llamado, terma solar, a pero en eso le hemos espera llamado, de que llegue el cliente que es algo que me preocupa porque veo construcciones deshabitadas, construcciones en cemento con termas solares, pero deshabitadas. es que también hay, aquí está viendo el fenómeno siguiente, Pati. La vivienda que está pegada al área urbana es vivienda de segundo uso. Ellos en la semana, todos los días de la semana están en el campo y van para poder a esa nueva casa para acercarse al mercado. Puede ser su depósito para vender, en fin, se pasan un par de días ahí. Es decir, este fenómeno que también en otros países, en Europa, a través del crecimiento, apareció la segunda vivienda. Entonces, eso creo que has podido apreciar. Lo que Pero veo yo es que hay un movimiento inmobiliario en el sector rural, donde el campesino incluso alquila sus viviendas porque ellos viven tienen dos o tres casas. mira tú Pisac. En Pisac hay un turismo esotérico, hay un turismo, digamos, de senderismo, de rutas digamos, de trekking, y los hospedan en sus casas. Y tienen casas dedicadas al hospedaje. Y viven en otra casa. Porque también les ofrecen la posibilidad de, ¿qué quieres? ¿Convivir con nosotros o quieres una casa sola? Y el turista que llega escoge y a veces prefiere convivir. Y por tanto,
está en una habitación de la casa separada para quienes quieran convivir. Y, digamos, tienen otra casita donde hay habitaciones donde están solos los turistas. Es decir, eso se está dinamizando de una manera muy, muy, muy interesante. Entonces ya no podemos hablar de agricultura, ¿no? Debemos hablar de economía rural. Yo creo que tienes mucha razón. Se trata de un enfoque, en el caso de Sierra Productiva, es un enfoque de desarrollo rural, donde el, la innovación tecnológica productiva es el cimiento de progreso, para que de ese progreso familiar se extienda hacia un desarrollo rural integral. Y en el rural integral ya abraza el tema educativo, abraza el tema salud, y la salud en base a la promoción de la medicina preventiva, la sabiduría que hay de la gente del campo respecto de cómo debieras usar una combinación de qué comer con las plantas aromáticas y medicinales, y vas a tener una mejor salud. Pero entonces Eh, estamos hablando de dos países que están totalmente escindidos. Por un lado, el sector urbano, que está al borde de la hambruna, y por otro lado, un sector rural con un crecimiento aparentemente muy activo, pero bastante caótico, podría decir yo, que corre el riesgo también de afectar condiciones que son importantes para el sostenimiento ecológico y el medio ambiente. Es bien Ahora, riesgosa si sí, es que ese desarrollo no se hace de una manera, porque solamente desarrollo igual progreso no necesariamente es sano y bueno. El progreso nos ha llevado a meter la pata de una manera fundamental con el calentamiento global y todo lo que estamos viviendo ahora. ahora, Entonces, ¿cómo es que hay que manejar ese desarrollo rural? Porque eh, también ha sucedido algo que es muy importante. Al no haber ese desarrollo rural, las ciudades han crecido de tal manera que ahora estamos viviendo una hambruna con un gobierno totalmente ineficaz, que es incapaz de gobernar, es incapaz de siquiera pensar, ¿no? bueno, en realidad el desafío del desarrollo rural también es un desafío dirigido a todo el país, en el sentido de tener una mejor reubicación. Es decir, es para reubicarlo y tratar de invitar a gente de ciudad que regrese al campo, a un campo que le dé condiciones de un progreso, el progreso social, vamos a De un decirlo. desarrollo, llamémosle, ¿no? Eh, De una calidad yo, de vida. yo hago una distinción que me parece importante de progreso como familia y desarrollo como sociedad. Eh, para que haya un desarrollo que a veces se olvida de la persona. Y en este caso, teniendo al progreso familiar de lo que eras antes a lo que eres ahora y lo que puede ser mañana, en términos de seguir elevando tu calidad de vida, poder ser esa, el cimiento para hacer una sociedad rural integralmente desarrollada, mucho mayor. Entonces, en este propósito, yo creo que van a venir episodios como el caso de la pandemia, donde en el caso del Perú hubieron más de 1 millón de personas que tuvieron que regresar al campo a refugiarse, y ahí tuvieron hospedaje, alimentación, salud, trabajo, en fin. Y yo creo que tenemos que prepararnos a recibir, porque va a Hay haber un... personas que dicen que no hay evidencia de ese retorno, ¿no? No, Que no hay estadísticas no, no, y no, no, que si ha habido, ha sido personas que ya habían olvidado incluso lo que era no, cultivar no, o no, vivir en el campo, ¿no? no, 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 o sea, retorno ha habido. O sea, todos los hijos regresaron, estando trabajando o estudiando,
sea escolar o sea universidad o tecnológico, todos volvieron porque no había qué hacer en la ciudad, no había de qué comer y se fueron a sus hogares. Ahora, el tema probablemente esté confundido con cuánto de eso se ha quedado, a cuánto se han retenido para que no regresen otra vez a la ciudad. Y yo he visto algunos ejemplos interesantísimos. Uno de ellos está en Paucartambo, donde 300 familias se han quedado, apoyadas por la municipalidad que les ha ayudado a esas 300 familias a que se conviertan en criadoras de cuyes. Y les han dado terrenos y todo, y les han ayudado en instalaciones, y son criadores de cuyes, y son 300 personas, 300 familias. Entonces, sí ha habido ese intento, pero no ha sido una política para que esto se multiplique. Ujú. Esa es Entonces, una yo diferencia. creo que debemos pensar en un Perú donde lo rural no sea como un anexo, sino pueda ser algo como lo de categoría, pueda ser importante. Y yo creo O sea, que no puede ser algo de categoría, sea una opción tan válida como quedarse en la exactamente. ciudad, ¿no? ¿No? Y además que está demostrando que tiene unas palancas de potencialidad económica que son muy grandes. Ahora, yo creo que también debe repensarse el país en términos de desarrollo, porque mira tú, el crecimiento mayor que el Perú ha tenido en los últimos 50 años han sido el gobierno de Toledo, el gobierno de García y la mitad del gobierno de Humala. Y fue un crecimiento que se sustentó en la vialidad, porque fueron las carreteras, ahí estuvo la interoceánica entre ellas, varias otras, en las obras de la Municipalidad de Lima, en fin, Odebrecht, todo lo demás, y también estuvo el gas de camisea, con este tema del gasoducto, etc. Y también las mineras, ¿no? Me refiero a que como inversiones potentes. Ujú. Y perdón, sumaríamos a eso la construcción de vivienda, que cambió de modelo, salió del ENACE para hacer iniciativa privada. Y de lo que ENACE construía, pues, 2.000 viviendas al año, con la iniciativa privada pasamos a 100.000 viviendas por año. Y la cosa explosionó en esa materia. Entonces, por ahí, esos fueron los caballos que jalaron la carreta. Ahora no tenemos eso. Desde mi punto de vista, Pati, eso fue equivocado, el término de pura carretera. Sí, El claro. mundo se maneja por trenes, por vías férreas y túneles que acortan las distancias. Entonces, debiéramos ir a un Perú con vías férreas como línea principal, que además te resuelve, te mata dos pájaros de un tiro. Uno, una vialidad más ad hoc, a Más las amigable también. más allá. Y segundo, ecológica. ¿Por qué? Ujú. Esas líneas de tren serían a electricidad. Y un tren con una locomotora está jalando 50 coches, Coches. por tanto está reemplazando 50 trailers. Y si esto lo hace 5 veces al día, imagínate lo que representa. ¿Cuántos vehículos retiras de las carreteras para que las carreteras sean más tranquilas y cuánto transportas con mayor seguridad y ecológicamente? Pero Entonces, retornemos a donde iniciamos, Carlos. Em, de momento uno se entusiasma y piensa que está en el país de las maravillas, ¿no? Con un mundo rural en pleno desarrollo, con calidad de vida, con posibilidades que las tiene. Sin embargo, estamos atravesando una recesión tremenda y tenemos un desastre político sin parangón en la historia. No tenemos un parlamento, no tenemos un gobierno, no se legisla para lograr ese país que debiera estar haciendo trenes, escuelas, mejoramiento de ganado, mejoramiento de vivienda, para el desarrollo y la calidad de vida de las personas. bueno, sí, pues estamos lamentablemente en esa situación. Yo pienso, Patti, ¿Cuál es la salida? yo pienso que en las condiciones que estamos viviendo en el país,
le agregaría un ingrediente que complica mucho más la descripción de, digamos, que has hecho. Y es que tenemos una alianza retrógrada que está en el Palacio y en Congreso. el Congreso, que está legislando, mirando el espejo del Ecuador, está legislando para las mafias. No está discutiendo este tema, ¿te acuerdas tú de los octógonos? Y que Alicorp y la CONFIEP se oponían a la ley de octógonos y hacían lobbies para que Fuerza Popular, Keiko se muevan para que no hubiese la ley de octógonos. Eso no hay ahora. ¿Quiénes se mueven? Los que están manejando la tala ilegal, los que no quieren este tema de la extinción de dominio, porque Los que ahora las, tienen, la incautación de viviendas a los narcos no quieren que les las toque. Están reduciendo el tiempo de la colaboración eficaz. Es decir, son ah, pedidos hechos por las mafias. Y Patti, esta película ya se vio en el Ecuador. Y es así como las mafias en el Ecuador capturaron el Estado. Y ahora tienen el Congreso a su servicio. Entonces, agrégale ese factor también. Por esa razón, yo digo que el punto clave es ver cómo conversamos de esto como lo estamos haciendo ahora contigo. Y ahí los medios de comunicación y personas como tú tienen un papel sustantivo para la posibilidad de hacer estas conversaciones un poco más anchas, hacer estos diálogos más organizativos, es decir, abrazando organizaciones. ¿Para qué? Para que la sociedad civil se organice y demande. ¿A se quién? reorganice porque hay una También, anomia. también, pero digo alrededor de intereses de este tipo y que pueda conversar con sus gobiernos locales y hacer que los gobiernos locales respondan y los gobiernos regionales también. Y yo Y creo que que los pueda venir gobiernos una locales, cosa sobre todo, porque son los que están más cerca a la gente, son los que exactamente, deben responder a exactamente. sus Esa es necesidades una cosa, más Pati, rápidamente, ¿no? esa es una cosa que un amigo tuyo muy entrañable y mío también, como Carlos Amati León, eh, defendía esta tesis. Mm, Él era del planteamiento de que el desarrollo debiera ser mirando el Perú como un país de 25.000 microcuencas. así Y es. decía, cada microcuenca es una flor de posibilidades de desarrollo. Y esas microcuencas, ¿qué sector del Estado tienen más a la mano? El gobierno local. Y decía que la alianza era microcuencas, gobierno local, para las posibilidades de despegar. Y creo que también en honor a Carlos, habría que ese pensamiento llevarlo a la práctica, porque creo que eso podría ayudar. Y de esa manera también se estarían cambiando los cimientos de esto que, digamos, está camino a mucha velocidad a una suerte de narcoestado, como a lo que ha llegado ya el Ecuador, y el Ecuador está tratando de que no pase a ser estado fallido, porque estado fallido sería ya que los narcos terminan manejando todo, y nosotros estamos peligrosamente caminando en esa ruta. Y creo que la manera de resolverlo es más desde abajo y buscando, mostrando, ¿no? Otras fuerzas, otros impulsos, otras dinámicas, otros resultados y también una prevención de la sociedad para que no caiga en esos hoyos y no se mezcle con esa parte tan podrida y peligrosa que existe en las sociedades. Bueno, hemos comenzado muy desesperanzadamente, con literalmente diciendo tú que estamos en el subsuelo, ni siquiera en el sótano, sino en el subsuelo de la economía y que para llegar por lo menos al primer piso, pues nos va a llevar varios años por delante si es que no se toman las medidas correctivas necesarias y que bueno, la condición sine qua non es que tengamos las autoridades necesarias para que denle
le den vuelta a la situación y comiencen a legislar en favor de nuestra economía, de nuestro desarrollo. Pero la sociedad civil es la que tiene la sartén por el mango ahora, es la que tiene que moverse, ¿no? De lo contrario, va a seguir callada, es lo que siento yo ahora, no hay respuesta y tampoco son muy pocos las personas, son muy pocas las personas, los especialistas que, que quieren sumarse a una propuesta de cambio en este momento. No, no encuentras voces, no encuentras liderazgos, no encuentras em, posturas concretas para con la cual la gente se adhiere y diga, bueno, pues me sumo a este movimiento, ¿no? Sí, Pati, yo creo que en verdad hay que hacer esfuerzos grandes en el objetivo de buscar esto que estamos conversando, ¿no? De cómo desde abajo construimos una suerte de nuevos cimientos para un nuevo edificio también de un país, digamos, en desarrollo social, en derechos humanos, en fin. Nosotros este año 24 como Sierra Productiva estamos cumpliendo el 30 aniversario de Sierra Vaya, Productiva. vaya, Esto se felicitaciones. inició del año 1994 y ahora 24 estamos cumpliendo los 30 años. Y vamos a navegar, Patti, en algo que es muy interesante y dinámico. Hemos encontrado unas alianzas de conocimientos y de también compromisos con unos métodos innovadores de una técnica de elaboración de abonos orgánicos para una agricultura ecológica y regenerativa, así se le llama. El método se llama Hadam, nació en Corea del Sur y está avanzando en el mundo. Y el otro método es la experiencia de un campesino mexicano de apellido Isabeles, Pedro Isabeles, que tiene la ventaja siguiente, Pati. Tú preparas en 3 días el abono orgánico, en 3 días, y el abono es líquido, y lo aplicas como una especie de riego. Y en una campaña agropecuaria, una campaña, pasas de agricultura agroquímica a agricultura ecológica. Y además, la preparación de esto es sencillo y barato. Entonces, con la Confederación Campesina del Perú y las federaciones que lo integran y Sierra Productiva, nos vamos a dedicar en este año a capacitar para que más distritos, comunidades, personas, familias campesinas adopten este método. Y vamos a hacer un esfuerzo, ya tenemos avanzado conversaciones con campesinos del Valle de Mantaro, que son los abastecedores de los alimentos de Lima y que venden productos envenenados con agroquímicos, para empezar por lo menos en unas 100 hectáreas este cambio demostrativo que haga ver que es posible producir comida sana y olvidarnos de los agroquímicos. Y entonces, este es un asunto que nos puede ayudar a esta dinámica de la que estamos conversando. Por ejemplo, ya hemos hecho un ensayo de elaboración de harina de rocas para poderle sumar al bocachi, al abono orgánico, y nos da unos resultados tremendos. Lo hemos hecho en Quillabamba, con las cooperativas de Aguilayos y la cooperativa de Alturubamba, con resultados tremendamente importantes. Pero también ha servido para que la sociedad y el Estado local lo reconozca como una innovación válida. Y se han presentado al Procompite, han recibido la segunda mejor calificación y del costo que nos representó 14.000 soles la elaboración de la mini chancadora de rocas, han hecho una donación de 350.000 soles, 22 veces más alto que el costo para que eso se multiplique. Es decir, hay respuesta del gobierno local reconociendo el peso, el valor cualitativo de la representación de una tecnología de esta naturaleza.
Y con esto fruto de los vamos a resultados. avanzar en las otras tecnologías para ver cómo es que pasamos a una dinámica mucho más potente. Y creo Bueno, que en medio de esta situación donde los problemas de hambre están tocando las puertas y tenemos que estar alertas a ver cómo resolvemos, esto también puede encajar para que haya desarrollo, pero además la oferta de alimentos sanos digamos, a mayor disposición de la gente en general. Entonces, creo que con cosas de este tipo podemos ir hay experiencias, tenemos 30 años de trabajo, que vaya nuestra felicitación y sabes que cuentas con Balicha para celebrarlo el día que ustedes lo hagan. Será un gusto celebrar vuestros méritos y logros, pero también hay que dar cuenta de que con pequeñas experiencias se pueden hacer grandes cambios y que hacer. no necesariamente se requieren inversiones, mega inversiones, donde la corrupción se cierne con su manto espantoso y paraliza y nos llena de una opacidad eh, que a todos nos deja pues desesperanzados, ¿no? Entonces veamos que los gobiernos locales, veamos que la ciudadanía, veamos que las instituciones se refuercen para poder apostar por un cambio en la gestión, en el gobierno, en las elecciones, que ya no estemos repitiendo el plato año tras año. Carlos, como siempre, un placer conversar contigo. Esperemos pues que este año 2024, que es el año 30 de Sierra Productiva, sea también un año productivo para el país y que tengamos mejores posibilidades en todos los sentidos. Muchas gracias por estar en Baliche. Las gracias a ti, Patti, muy reconocido por este diálogo, como siempre, y felicitándote por la labor que realizas como comunicadora de Gracias. temas que son de alto calado. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Carlos. Un Y gran hasta abrazo. cualquier momento. Perfecto. Buena noche. Buenas noches.